Bienvenidos, jóvenes. Hoy vamos a ver otro ejemplo de circuito de corriente directa. Es un circuito resistivo y nos piden determinar en esta figura, en este circuito, los voltajes indicados y las corrientes. Bueno, vamos a encontrar el voltaje en la resistencia 3, el voltaje en la resistencia 1, por supuesto, el voltaje desde el punto A hasta el punto B. Fíjate aquí el doble subíndice, ahorita lo explico, y el voltaje principal en esta rama, en esta malla, ¿no? Y se le llama aquí perfectamente. Bueno, ojo, porque el día de hoy nos va a dejar unas conclusiones bien interesantes. Esta clase nos va a dejar unas conclusiones bien interesantes y sobre todo mayor dominio y conocimiento de los circuitos de corriente directa. Así que sin mayor dilación, ¡vamos a ello! Vamos a nuestra área de trabajo. Ahí tenemos el circuito. Evidentemente lo que tenemos que realizar es primero el concepto, determinar, explicar, implementar, transmitir el concepto del doble subíndice. Si te das cuenta, te pide un voltaje como B a subíndice AB, el voltaje desde el punto A hasta el punto B. Esto es una resta, Cuando veas dos subíndices en un voltaje, significa que vas a calcular el voltaje A menos el voltaje B. Siempre, de toda la vida. ¡Épale! ¡Qué bárbaro! Muy bien. Y si te das cuenta, aquí puedes observar en la figura que el voltaje en el punto B es en referencia a esta tierra. Siempre la referencia va a ser la tierra. Tienes que ubicar la tierra, el GND, ground en inglés, GND, en el circuito. Y aquí, por supuesto, en este circuito la referencia está aquí. Por lo tanto, el voltaje en el punto B va a ser la suma de este voltaje más este voltaje. Fíjate cómo está la referencia. Y voltaje en el punto A es la suma de este voltaje, la resistencia 2, más este voltaje. Nada más toma en cuenta las polaridades que pudieras tener. Ojo también que el voltaje también en el punto A sería el mismo que la suma de este voltaje más este otro. Y en el punto B lo mismo, porque por cualquier camino que usted llegue a la referencia o a tierra, tiene que ser el mismo voltaje o un voltaje equivalente. Pero bueno, sin más explicación, vamos a empezar la reducción del circuito. Ya sabes nuestro método. Por lo tanto, en primera instancia lo que tenemos que simplificar son los voltajes de la fuente. Aquí tenemos una fuente directa, fíjate la polaridad, menos arriba, más abajo. Y aquí tenemos el voltaje de esta otra fuente. Si esta fuente la recorremos hacia el principio, es decir, si la vamos deslizando hasta que llegue a este punto para poderla comparar de una forma más acertada, tendríamos una fuente, bueno, voy a tratar de dibujar más o menos, una fuente así, de 6 volts, menos arriba, más abajo, y por supuesto, si la fuente de 18 la vamos recorriendo, deslizando, nos quedaría así. ¿Por qué hago esto? Porque voy a tratar de simplificar más arriba y menos abajo. Entonces están encontradas, están en polaridades contrarias las fuentes. ¿Quién va a ganar? La fuente de mayor magnitud, que es la de 18. Y se le van a restar 6 volts. Por lo tanto, te va a quedar una sola fuentecita porque están conectadas en serie. Puedes hacer eso, es válido. Una sola fuentecita de 12 volts. ¿Sí? 12 volts. Aquí V tiene que ser con mayúscula. Disculpe usted. Ahí está. 12
volts. Aquí tendremos un nodo. Este par de resistencias R3 y R4 van a generar una resistencia equivalente. Y el otro par de resistencias, que son R1 y R2, va a generar una resistencia equivalente. ¡Epale! Ok. Ya no va a existir la otra fuente, ya la hemos simplificado. Tendremos, por supuesto, un circuito reducido. Aquí 12 volts. Una corriente que va en este sentido, que es la famosa IS que nos menciona el autor. Es la misma, ¿no? No pasa nada. Por este lado circula IS. Esta IS se va a dividir en dos corrientes. La corriente que va por aquí, la corriente que va por acá. Según la ley de Kirchhoff de corrientes, la corriente que entra a un nodo, aquí está un nodo, es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. O la suma de las corrientes que entran a un nodo, que en este caso nada más entra una. ¡Caray! Y salen dos corrientes, ¿sí? Esto le vamos a llamar resistencia equivalente 1 a estas dos. Estas dos van a tener una resistencia equivalente 1. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí la anotamos. Resistencia equivalente 1. ¿De cuánto es? Pues la suma, ¿no? La resistencia equivalente 1. Híjole. Ya estoy haciendo un desastre. Vamos a lanzar este circuito un poco más hacia abajo para poder hacer las operaciones, ¿no? Yo decía, resistencia equivalente 1 es igual a R1 más R2 porque están conectadas en serie, es decir, 8 ohms. Esto es resistencia equivalente 1 y evidentemente por acá tendremos la famosísima resistencia equivalente 2. Los pongo en ese orden porque en principio tenemos R1 y R2 y R3 y R4. Y por orden, pues entonces yo diría que resistencia equivalente 2 es igual, como están en serie R3 y R4, se suman. Y el resultado te va a quedar también 8 ohms. Quiere decir que esta resistencia es de 8 ohms equivalente y esta otra resistencia es de 8 ohms. Podemos sacar una conclusión bien importante, jóvenes. Podemos encontrar una conclusión bien importante. Que como las resistencias son del mismo valor, por lo tanto, las dos se oponen de la misma manera o de la misma forma al paso de la corriente. Eso quiere decir que, como están conectadas en paralelo, el voltaje es el mismo, la resistencia es la misma, obviamente la corriente va a ser la misma, ¿sí? ¿A esta cómo le llamarías? Corriente 3 igual a corriente 4, ¿no? Están en serie, fíjate aquí. Esa sería corriente 4 y de este lado corriente 3, que son igualitas. Y abajo la corriente 1 y corriente 2 es la mismita, ¿sí? Igualita. Si quieres, te puedes auxiliar como lo hemos hecho con una tabla, donde ponemos resistencia, donde ponemos también, qué feo, la verdad, terrible lo mío. Y aquí ponemos voltaje, corriente, resistencia. La resistencia 1 es de 5 ohms, la resistencia 2 es de 3 ohms, la resistencia 3, bueno, está resistencia 3, 6 ohms, y resistencia 4, ¿cuánto dice? 2 ohms. Obviamente,
Vamos a terminar los renglones de nuestra tablita. Y hacer, por supuesto, una última reducción. Recuerda que dos resistencias conectadas en paralelo, hay una fórmula que dice que no hemos utilizado últimamente porque aquí las resistencias en paralelo son iguales, ¿sí? Tú sabes que la resistencia, aquí nos vamos a generar una resistencia equivalente 3, que sería el paralelo de las dos que tenemos ahí. Como son el mismo valor, pues es la mitad. Pero bueno, si no fueran así, tú tendrías que hacer una fórmula reducida para dos resistencias, es la multiplicación entre la suma. Resistencia equivalente 1 que multiplica a resistencia equivalente 2 entre la suma, ¿verdad? Resistencia equivalente 1 más resistencia equivalente 2. Pero a priori ya sabemos que dos resistencias conectadas en paralelo del mismo valor, su resultado equivalente va a ser la mitad. Y llegamos a un circuito bastante reducido, bastante simple. ¡Épale! Ahora sí, espero no irme tan chueco. Tenemos 12 bullets. Una sola resistencia de 4. Una sola resistencia de 4. ¡Ah, caray! 4 ohms, que esta resistencia va a ser la resistencia equivalente 3. Y de aquí podemos calcular la corriente total. La corriente total. Y S. Por lo tanto, corriente, si sabes, ¿no? La ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, la única resistencia que ya tenemos, hemos reducido bastante el circuito, resistencia equivalente 3. Voltaje total, 12 volts. Aquí están las unidades, volts. Entre la resistencia total, que son 4 ohms, van a ser 3 amperes. 3 amperes. Esa es la corriente total. Sin embargo, no es ninguna de las corrientes que estamos buscando. Pero jóvenes, ¿qué dijimos aquí? En este nodo, como las dos resistencias son del mismo valor, eso quiere decir, apúntale y conclusión. Si quieres lo notamos con otro color. Observación. Como ya sabemos que la resistencia equivalente 1 y la resistencia equivalente 2, perdón, puse el 1 muy arriba y el 2 muy abajo, y debe ser subíndice, ¿verdad? ¡Estamos de acuerdo! Como esas resistencias son del mismo valor y están en paralelo el voltaje es igual. En paralelo el voltaje es igual, por lo tanto la corriente va a ser la misma. Entonces, las corrientes I1 y la corriente 3 son del mismo valor. Son igualitas. ¿Sí? I1 igual a I3. ¿Sí? Y como I1 está en serie con I2, lo podemos ver en el circuito principal. Entonces las cuatro corrientes son iguales, ¿no? Son iguales, por lo tanto, estos 3 amperes se dividen en 1.5 amperes en la rama de arriba y 1.5 amperes en la rama de abajo. ¿Por qué? Ley de corrientes de Kirchhoff, que ya hemos estudiado en semanas anteriores. Dice, la suma de corrientes que entran, aquí entran 3, es igual a la suma de corrientes que salen. Entonces, si las dos resistencias son iguales, significa que estos 3 se dividen en 1.5 y 1.5. Por lo tanto,
Ya hemos terminado. Tenemos las 4 corrientes. 1.5 ampere, 1.5 ampere y 1 y 2 y 3 y 4, y podemos calcular cada uno de los voltajes. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar. Tenemos nuestra calculadora, 1.5 por 5 o 3 medios por 5. 15 medios, ¿no? 7.5 volts, voltaje 1, 7.5 volts. En la polaridad que ya conocemos, así, ¿verdad? Y obviamente B2, 3 medios por 3, 3 por 3, 9 medios, es decir, 4.5 volts. Tú sabes que la suma de estos dos voltajes tiene que darte 12, ¿no? Que son los que están alimentando aquí. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, el voltaje 3 sería 6 por 1.5 o 6 por 3 medios. 6 por 3, 18, entre 2 son 9 volts. Y obviamente el otro te va a dar 3 volts, porque tú sabes que la suma del voltaje 3 y voltaje 4 también tiene que ser 12 los que lo están alimentando. Mira, aquí lo podemos ver. Ya la reducción de estas dos fuentes. Pero bueno, multipliquemos 2 por 1.5, pues son 3 volts. ¿Ya tenemos resuelto el circuito? No, ¿verdad? De ninguna manera. Nos está pidiendo algunos resultados que están con azul. Por lo tanto voy a limpiar un poco esta área y vamos a calcular todo lo que nos está pidiendo. Ahora sí, pongámosle aquí. Resultado o solución. Tenemos la información para encontrar tenemos la información, tenemos ya las herramientas que nos permitirán concluir con los resultados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nos está pidiendo el voltaje 3. Ese ya lo tenemos. Voltaje 3 es 9 volts. Solo vamos a comprobar con la simulación. El voltaje 1 son 7.5 volts. Ya tenemos dos respuestas. Ojo, acuérdate que nos está pidiendo todos los resultados con azul. La corriente total, ya la conocemos también, son 3 amperes. Corriente total son 3 amperes. Y finalmente nos está pidiendo el voltaje desde el punto A hasta el punto B. Voltaje desde A a B. Discúlpame, lo he escrito de manera equivocada. Ahora sí, voltaje desde A hasta B. Doble subíndice, dijimos que es voltaje A menos voltaje B. Entonces, hay que saber cuánto es el voltaje A y hay que saber cuánto es el voltaje B para poderlo restar y encontrar la solución. Si ya sabemos que voltaje 3 son 9, así es, y aquí tenemos 12, que es la, digamos, la fuente principal, haciendo la reducción de 6,18, ya lo hemos hecho. Entonces, eso significa que el voltaje B es el voltaje desde este punto hasta tierra. Puedes sumarlo por donde tú quieras. Mira, aquí son 12, ya reducido. Aquí son 9, entonces 12 menos 9. Aquí te va a quedar un voltaje de 3 volts. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué hice la resta, jóvenes? Fíjense, aquí está, más o menos, perdón. Es que necesito hacer la reducción, ¿verdad?
Perdón. No estoy tomando en cuenta la referencia que es tierra, jóvenes. Discúlpame. Estoy en un error garrafal. Discúlpame. La referencia tierra está aquí. Quiero decir que si la referencia tierra está entre las dos fuentes, no puedo tomar en cuenta la fuente total de 12. Discúlpame. A menos que la referencia tierra estuviera al final de las dos fuentes, que estuviera aquí la tierra. Discúlpame. Ahora sí. Vamos a analizarlo. Aquí son 6. Más menos 6. Recuerda la ley de voltajes de Kirchhoff. Y aquí tenemos también, perdóname, más menos, dijimos que voltaje 3 son 9 volts. Quiere decir que aquí el voltaje en B sería menos 15 volts, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Voltaje en B. Desde este punto, fíjate, menos 15 volts. En el punto B, perdóname, en el punto B. De hecho lo estaba notando hasta en otro punto, ¿no? Te debe dar lo mismo que aquí. Fíjate, ¿por qué te da lo mismo? Porque aquí tienes más menos. El voltaje 4 lo calculamos, aquí está en la tabla, es 3 volts. Entonces, es 3 positivo por este signo. 3 positivo menos 18 también te da menos 15. Así que por ambos caminos dijimos que nos iba a dar el mismo valor. Ojo, hay que tomar en referencia la Tierra. Ahora sí, vamos al punto A. Este es el punto A. Menos B1, que nos dio menos 7.5, menos 6. Menos 13.5, ¿estás de acuerdo? A ver si no me equivoqué en mis operaciones mentales. Menos B1, que son menos 7.5 y menos 6. Y por el otro camino también debe de darme ese valor. R2, o el voltaje 2, es 4.5. Entonces aquí te va a quedar más menos 4.5 más 4.5 menos 18. Y con esto llegamos al punto de tierra. Entonces 18 negativo más 4.5 también debe de ser 13.5 negativo. Entonces ahí queda la ley de voltajes de Kirchhoff. El voltaje en el punto AB, ahorita lo comprobamos en simulación, o mejor dicho, el voltaje subíndice AB es igual a voltaje A menos 13.5. Ah, caray. Menos 13.5 menos voltaje B 15, y ahí deberíamos de tener un voltaje de 15 menos 13.5 sería 1.5, ¿no? 1.5 volts, y ahí ya tenemos las 4 respuestas que nos está pidiendo. Vamos a llevar a simulación este circuito. Entonces nos vamos a nuestro simulador. Aquí está, muy bien. Tenemos un simulador, nos vamos a componentes, ponemos las resistencias que necesitamos, que son una, otra, una más. Aquí está. Deberemos tener también fuentes, sources, fuentes de voltaje. Aquí está una batería de así al revés, y otra batería de este lado también así con el menos arriba. Ahí está. Con el botón escapar nos vamos. Tenemos una tierra que va a estar por aquí. Vamos a conectar, o mejor dicho, primero vamos a darle los valores. Botón escapar. Los valores, este es de 6. Ahí está. Esta resistencia es de 6 ohms. Esta otra resistencia de 2. Esta otra resistencia de 5. Ahí lo puedes ver, ahorita
hacemos la comparación con el circuito teórico. 3 ohms. Y esta fuente es de 18 en esa polaridad. Ahora sí, hacemos las conexiones. Bueno, antes ponemos los medidores, ¿no? ¿Qué te parece? Vámonos al menú ahora, Proofs, dispositivos de medición. Ponemos un medidor de corriente, que va a ser la corriente total. Lo podemos poner por aquí, no pasa nada. Ok. Luego necesitamos medidores de voltaje. Nos pide voltaje en la resistencia 3, que sería aquí. Voltaje en la resistencia... Ándale, los puse al revés, ¿verdad? Bueno, ahorita le cambio los nombres, no pasa nada. En esta resistencia. Y voltaje entre el punto A y punto B. Con el... Ya sabes que el primer subíndice es donde va la punta positiva, es decir, por ahí. Bueno, voy a cambiarle los nombres. Esta es la resistencia 1 y 2. Entonces, bueno, esta vamos a ponerle resistencia así. Ahorita le cambio los... Como ya tengo la resistencia 2, entonces esta por lo pronto le pongo resistencia 22. Ahora sí ya puedo ponerle aquí 3 y 4. Porque luego si repito los nombres me va a marcar error. Entonces primero 1 y 2, ¿sí está bien? No, 3 y 4, perdón. Porque luego si repito números me marca error. Entonces ya puedo borrar el 1 que le falta. Perdón, puedo borrar el 1 que le sobra y el 2 que le sobra. Ahora sí, vamos a conectar el circuito. Ahí está. Conectamos. 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 Ah, caray. Se puso una línea de más indeseada. ¡Épale! Aquí ponemos la tierra, la referencia, otra vez con la herramienta de conectar, ya lo dominamos. Vamos a conectar estas resistencias también. Aquí tenemos estas resistencias. Obviamente esta conexión en nuestro circuito original iba más para en medio, ¿verdad? Pero no pasa nada. Ahí la podemos mover un poco, está bien. Y aquí nos falta conectar este medidor. Vamos a conectar los medidores desde el punto A hasta el punto B, aquí en paralelo a la resistencia 3, perfectamente, sin que haya tanto error. En la resistencia 1 ya nada más es cuestión de ser ordenados en los nombres que tenemos para los instrumentos de medición. Este va a ser B3 según, para que coincida, ¿no? Y poder hacer la comparación de una forma más rápida. Esto va a ser V1, voltaje 1. Ok, este va a ser voltaje desde A hasta B. Y la corriente IS, ¿no? Así lo mencionaba. Fíjate, vamos a comparar con lo que tenemos. Ahí está, fíjate el circuito, son igualitos, ¿no? 6, 18 en los voltajes, la resistencia, los valores que tienen que ser. Y bueno, vamos a realizar las mediciones y comprobamos resultados. Hay que guardar el circuito. Vamos a guardarlo en el escritorio, en la carpeta de simulaciones que tengo dispuesta para este tipo de clases. Simulaciones de electricidad. Este va a ser nuestro sexto ejemplo. Circuito mixto 04 llevamos. Estamos avanzaditos, Lo guardamos. Le damos al botón... Antes necesitamos insertar una simulación de directa. La insertamos.
le damos al botón de simular, ponemos una tablita y le decimos que en esa tablita grafique B1, B3, BAB y la corriente total. ¿Qué te parece? Le damos a aceptar y bueno, vamos a ajustar un poco la gráfica al tamaño que corresponde y comparemos, ¿no? Comparemos nuestros resultados. Ahí están los 4 resultados. Corriente total 3 amperes, ahí está, y ese. Voltaje 1, 7.5 volts, lo hemos hecho perfectamente. Teóricamente coincide con la simulación. Voltaje 3, 9 volts, ahí está. Y voltaje desde A hasta B, 1.5 volts, como lo habíamos predicho. Extraordinario trabajo esta semana. Vamos a continuar con la técnica de mallas.